En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Jesucristo, el Señor, esté con todos vosotros. Domingo, el día del Señor, el día que le gustaría ver a todos sus discípulos reunidos como una familia también, celebrando la fiesta con Él, participando en la Eucaristía y también escuchando y conversando con Él a propósito de la enseñanza, que hoy es importante también, sobre todo para el momento en que vivimos, tanto en la Iglesia como en la sociedad, incluso personalmente. Nos hace una llamada importante con una parábola, con un ejemplo, con una realidad de la vida que nosotros conocemos y que nos puede valer precisamente para entender mejor lo que nos quiere decir Jesús, la parábola de los talentos. Pues vamos a escuchar esa palabra con corazón abierto y que de verdad se despierte en nosotros la disponibilidad, la sensibilidad, la preocupación, la responsabilidad. Pedimos perdón al Señor de todas nuestras faltas. Es la primera actitud que hemos de tener esta Eucaristía. Venimos a veces con el alma también cargada de cosas, necesitamos aligerar el peso en el corazón y que el Señor condone y perdone nuestras culpas, nuestras equivocaciones. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque en dedicarnos a ti, autor de todos los bienes, en eso consiste la felicidad completa y verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, que es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Proverbios. Una mujer fuerte, ¿quién la hallará? Supera en valor a las perlas. Su marido se fía de ella, pues no le faltan riquezas. Le trae ganancias, no pérdidas, todos los días de su vida. Busca la lana y el lino y los trabaja con la destreza de sus manos. Aplica sus manos al uso, con sus dedos sostiene la rueca.
Abre sus manos al necesitado y tiende sus brazos al pobre. Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura. La que teme al Señor merece alabanza. Cantadle por el éxito de su trabajo, que sus obras la alaben en público. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que teme al 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 Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. En lo referente al tiempo y a las circunstancias, hermanos, no necesitáis que os escriba, pues vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces de improviso les sobrevendrá la ruina, como los dolores del parto a la que está encinta y no podrán escapar. Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas, de forma que ese día os sorprenda como un ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no nos entreguemos al sueño como los demás, sino estemos en vela y vivamos sobriamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y del Espíritu Santo. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió
5 talentos, fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo. Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que, al volver yo, pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola de los talentos es muy conocida y muy didáctica. La aplican normalmente hasta los profes en el aula escolar para decirle: ¿veis los trabajadores qué resultados tienen y los holgazanes? Pero ha tenido también, esta parábola ha tenido trascendencia para el lenguaje. Talento, en los tiempos de Jesús, era una cantidad económica, una moneda importante, como luego diré. Y por la aplicación que hace Jesús en la parábola de moneda, de significar moneda, pasa a significar también cualidad, destreza, habilidad, el talento. El chico tiene talento, resuelve con facilidad los problemas de matemáticas. Y nosotros la hemos hecho evolucionar todavía más, porque se habla también del talento de los futbolistas. El futbolista tiene talento, tiene talento. A los del Sporting les hacía falta un poco de talento también para definir, porque a veces el problema queda a medio resolver el partido. Bien, pues digo esto porque muchas veces pues ignoramos precisamente estas cosas, son importantes para que se vea la trascendencia que han tenido los valores de nuestra fe. Como digo, de moneda pasa a significar también destreza, cualidad intelectual. Estamos en el capítulo 25 de San Mateo, el último antes de la pasión, muerte y resurrección, el final del Evangelio. Y, como os dije, estamos en ese quinto discurso que se llama escatológico. Son palabras que, naturalmente, de la jerga religiosa, de la jerga evangélica, pero conviene que la sepamos. Eschatón en griego es lo último, de las ultimidades, es decir,
cómo nos tenemos que presentar al final de nuestra vida. Y este capítulo tiene 3 parábolas que están unidas, escalonadas entre sí. La primera fue la del domingo pasado, la de la boda, ¿no? Que era la de la vigilancia. En este mundo no hay que perder el sentido, la orientación, a dónde vamos, somos peregrinos. ¿Qué meta es la que tenemos que alcanzar? La vigilancia, Lo que no nos pase como las vírgenes aquellas y doncellas necias, que no llevaban suministro de aceite, que se nos acaban las ilusiones, que se nos acaban las ideas, que se nos seca el corazón enseguida. No, la vigilancia. Hoy la de los talentos es la de la responsabilidad. La vida no se puede vivir de cualquier manera. La vida es una maravilla y la vida hay que hacerla fructificar. En la vida estamos para algo y para alguien y para todos. Al fin y al cabo somos un ser en relación. No podemos vivir desconectados de los demás, sin interesarnos por ellos. De los demás también dependemos, depende nuestra felicidad y nuestra suerte. Pues hay que vivir la vida con responsabilidad. Y por último, el domingo que viene, que es el último domingo del año litúrgico, es la fiesta de Cristo Rey y es la parábola del juicio final, donde el Señor se sienta en el trono y va llamando a las naciones y va separando las ovejas de las cabras. El Evangelio suele ser muy gráfico también, en las comparaciones. Va separando las ovejas de las cabras. Bien, pues estamos en esta parábola de los talentos. Y como digo, el talento empieza siendo aquí una moneda. El Señor que va a marchar de viaje y deja todos sus bienes a sus empleados. Y era rico, porque a uno le deja 5 talentos, a otro 2 y a otro, según su capacidad. También es importante subrayar esto. Es decir, no le va a pedir al que tiene menos posibilidades tanto como al que tiene más posibilidades, según su capacidad. Bien, un talento en aquel tiempo equivalía a 34 kilos de plata, que hoy la valoración que hace es de unos 400.000 euros. O sea que le dejó al de 5, le dejó 2 millones de euros. Bien, ¿no? Y al de 2 le dejó 800.000 euros. Y al de 1 le dejó 400. O sea, eran todos sus bienes. Todos sus bienes. Primero, la moneda existe desde el siglo VII antes de Cristo. Antes del siglo VII era el trueque, ¿no? Y el intercambio. Y se hacía por el peso, por la balanza. Pues el plato de la balanza se llamaba talentum en griego. Y de ahí pasó a talento como moneda de 34 kilos. En los tiempos de Jesús había talentos para los grandes negocios, los grandes intercambios, talentos. Había dracmas, porque había sido colonia griega, y había denarios. El denario era la moneda romana. Y para que lo sepáis todo, de denario viene dinero. Bien, pues ya conviene saber esto para captar toda la profundidad de la enseñanza. Y como digo, este señor le dejó esa cantidad y se marchó durante tiempo a un viaje largo. Y cuando volvió, pues naturalmente quiso ajustar cuentas y llamó a esos empleados a los que les había dejado parte de sus bienes repartidos entre esos 3 empleados. Y vino el que había recibido 5, y le dijo: otros 5 he conseguido. Y el Señor le dice: empleado fiel y cumplidor, te daré un cargo importante, entra en el gozo de tu Señor. Y lo mismo al de 2, 2 me dejaste, Señor, otros 2 tiene. Y la parábola recae sobre el que recibió 1, que lo enterró. Y la recriminación que le hace el Señor, primero, el Señor para el empleado tenía mal cartel.
el empleado le dice, hombre, tú, señor, eres exigente, siegas donde no siembras. Tiene un mal concepto del Señor, primero. Segundo, le tiene miedo. Y como le tiene miedo. Y tercero, acaba enterrando, como el Señor no tenía para él pues ninguna relación positiva y además le tenía miedo, pues entierra el denario. Y cuando viene dice, ahí tienes tu denario, lo que me diste, ahí lo tienes. Y lo hace con cierto desprecio. Bien, y como digo, la enseñanza recae sobre la actitud de ese tercer siervo que habla mal de su Señor, que encima le tiene miedo y que acaba enterrando, no haciendo nada en la vida, luego construyendo, no haciendo fructificar el talento que le dio, las cualidades que tuvo. Bien, y esto tenemos que aplicarlo porque el Señor, el Evangelio para la vida, y lo podemos aplicar primero a la Iglesia. La Iglesia pasa por un momento difícil, crítico, y posiblemente no está dando el fruto, y posiblemente está encogida y acobardada, y posiblemente le cuesta trabajo acomodarse a la cultura de hoy y hablar el lenguaje y tener precisamente, a lo mejor estamos muy preocupados con conservar doctrinas y nos falta ese coraje de saber dar testimonio, de saber rendir los valores evangélicos que también harían una humanidad, una sociedad mejor, ¿o no? Yo pienso que la historia de la Iglesia es suficientemente clara para hacer ver que cuando el Evangelio y los valores evangélicos fueron realmente importantes en la vida social, la dignidad de las personas, los derechos humanos, pues fueron realmente importantes también. Y esto, ahora estamos en un momento crítico. Ahora es cuando estamos en una iglesia un poco desasistida, una iglesia de baja, y lo veis en la práctica dominical. Hace falta una reacción importante, que es lo que se pretende, pero cuesta muchísimo trabajo. Yo digo muchas veces que la iglesia anda como a ritmo de vaca a veces, y tendría que andar a ritmo de gacela, o de liebre, tenía que correr un poco más y estar un poco más al día. Bien, esto la iglesia, tenemos que sentirnos miembros de la iglesia. Segundo, la sociedad. Os iba a contar una anécdota de Santa Teresa con relación a la iglesia. Cuenta Santa Teresa que en aquellos tiempos no había policía ni local ni nacional, y los ladrones pues asaltaban algunas veces sus conventos. Y cuando llegaban los ladrones, Santa Teresa, que tenía una comunidad, eran comunidades grandes, 30 o 40 religiosas, monjas, ¿no? Decía, a ver, 3 o 4 al sagrario a rezar, y todas las demás a la puerta, a hacer frente a los ladrones. Pues a eso es lo que a lo mejor le hace falta también a la iglesia. Rezar, hay que rezar, pero también hace falta algo más, hace falta salir un poco a la intemperie. Bien, en la sociedad pasamos momentos turbulentos, estamos un poco sobrecogidos. Y hay dos frases que se suelen utilizar mucho y que aquellos analistas y sociólogos de la realidad pues acuden a ellas con frecuencia. Una es el silencio de los corderos, para decir que estamos en una sociedad muy pasiva, somos espectadores, estamos viendo lo que pasa, y nos pasa también como lo que dice Jesús, allí será el llanto y el rechinar de dientes también. Nos lamentamos, pero estamos en unas sociedades. Y hay otra alusión que se hace al Titanic. El Titanic se está hundiendo, pero la música sigue sonando y la gente sigue bailando. Y algo de esto es lo que está pasando en nuestra sociedad. No sé si despertaremos ahora, pero realmente yo pienso que son momentos, incluso yo digo siempre que la fe es para la vida. Y naturalmente nosotros hemos de defender una sociedad donde se vivan los valores importantes de la responsabilidad, de la igualdad, de la libertad, de la justicia, de la normalidad. Y esto nos interesa. Y la sociedad la hacemos entre todos. Y ser cristiano no es ir a una procesión, es un compromiso.
A veces nos confunden, que la Iglesia, los cristianos, no, los cristianos somos ciudadanos exactamente igual que los demás. Y además con un compromiso interior, si queréis, pues más importante, más comprometido, si quieres, eso. Y estamos en ese momento, por eso digo, es el momento de despertar, porque de alguna manera tenemos que construir un reino, el reino de Dios, el reino de la verdad, el reino de la justicia, el reino de la fraternidad y la solidaridad, el reino de la paz. O sea, como veis, son valores sociales todos. No está entonces para escondernos y acobardarnos, y mucho menos para que nos dejen al margen para marginarnos. Y por último, también hemos de aplicarlo, la de los talentos, a nuestra vida personal de cristianos, de creyentes, de personas de fe. Me bautizaron, bueno, hice la primera comunión, como dicen, me casé por la Iglesia, pero después la vida de fe no tiene realmente fuerza, no actúa en mi vida. Los principios evangélicos, los valores evangélicos, el testimonio evangélico, el dar la cara, el decir, sí Señor, yo obro así porque tengo conciencia. Esto no se lleva hoy. Y muchas veces estamos como el siervo, A lo mejor no sabemos tener esa parresía, tenemos miedo y sobre todo eso. Estamos llorando y rechinando los dientes por lo que está pasando, pero convendría que pusiéramos nuestros talentos a rendir. Los de el 5, que recibieron, el que recibió 5, el que recibió 2, han de ser nuestro ejemplo, nuestro estímulo, y no el de uno que lo enterró. Y juntos confesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios. Él distribuye sus dones entre nosotros. Para que la Iglesia haga fructificar el tesoro de valores que Cristo ha depositado en ella, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los que tienen autoridad en las naciones hagan de nuestro mundo un lugar de paz y justicia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los enfermos terminales y los que sienten cercana la muerte puedan experimentar la paz del Señor y el cariño de sus familiares y amigos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los pobres, los que están en desempleo, los enfermos, los que carecen de cultura y formación, los que viven solos, los que no tienen alimentos o agua potable, los que no tienen un hogar digno, los que han tenido que emigrar, encuentren en nosotros comprensión, consuelo y ayuda, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que no caigamos en la tentación de la pereza, la rutina, el inmovilismo, el adocenamiento y pongamos en rendimiento los dones recibidos al servicio de todos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y no podemos olvidar pues la violencia y el conflicto en la tierra de Jesús, la tierra santa, lo mismo en Ucrania y en otras partes del mundo donde la violencia todavía se quiere utilizar para resolver problemas que nunca se resolvieron así. Pues para que haya hombres de paz, no sé dónde están, pero en alguna parte del mundo habrá hombres de paz, para que esos hombres sean realmente los que se pongan al frente de este mundo y nos hagan vivir a todos como hermanos y en paz. Roguemos al Señor. Escrútanos y escúchanos, Señor. Ten misericordia. Cuando vuelvas y te pongas a ajustar nuestras cuentas,
ten misericordia de nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Podéis sentaros. Sea Señor Dios del universo, por este vino fruto de la vida y el trabajo de los hombres. Será para nuestros pedidos de salvación, bendito seas por siempre, Señor. Y tu bendita te se tenga en el nombre de Jesús. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que estos dones ofrecidos ante la mirada de tu majestad nos consigan la gracia de servirte y nos obtengan el fruto de una eternidad dichosa. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía, peregrinos en este mundo, no solo experimentamos la prueba cotidiana de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, porque esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión,
voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda hoy especialmente a las hermanas Alonso, a María Elena y Bisi, a María Luisa, a José Luis y Ana María, a Pilar de San José y a los difuntos de la familia Rodríguez González. Y acuérdate también de todos nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, San Pedro, patrón de la parroquia, los demás apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que
Este es Jesucristo, el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Finalizamos orando juntos con la oración que tenéis en la hoja. Señor Jesús, con la parábola de este domingo quieres hacernos una llamada a la responsabilidad y que reflexionemos sobre la tarea que desempeñamos en el momento de la historia que vivimos. El punto de partida es que la vida y todo en ella es don tuyo y tenemos que hacerla fructificar. La pregunta que nos planteas es: ¿qué estamos haciendo con los dones que dejaste a tu Iglesia y a cada uno de nosotros? ¿Trabajamos con ellos para que crezca tu reino o los enterramos despreocupadamente? Nos sorprende agradablemente lo que ofreces a aquellos que se han esforzado en trabajar. Entra en el gozo de tu Señor,
les dices, es lograr participar en tu vida y llegar a ser de verdad hijos. Pero nos alarma lo del empleado negligente y holgazán. Lo que nos adviertes es que no podemos dejarnos arrastrar por la pereza, la apatía, el conservadurismo, el no hacer nada. El mensaje es muy actual. Nos falta creatividad, audacia para transmitir tu amor y sembrar con tesón y coraje los valores evangélicos. Lo que estamos palpando en las nuevas generaciones, o estamos. Tenemos que convencernos de que el crecimiento de tu reino es la tarea que nos encomendaste como Iglesia y como cristianos en particular. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.